Dios le bendiga a todos en esta hora preciosa que el Señor nos permite estar aquí delante de cada uno de ustedes. Como ya han dicho, mi nombre es Clisnel Pérez, pertenezco a la Iglesia Apóstolos Ojos en Jesús, mi pastor Maximiliano Mercedes García. Desempeñamos actualmente la función como tesorero de la confraternidad de jóvenes al servicio de cada uno de ustedes. Hemos aquí estado en este momento para llevar el mensaje de la ocasión, el mensaje de la palabra de Dios, para que Dios se complazca no solamente con los que oyen, sino también con los que hacen lo que el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes. Sin más, vamos a ubicarnos en nuestra Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Isaías, en su capítulo 41, versículo 13. Acompáñame a leer este versículo poderoso de la palabra de Dios con tu Biblia. Y te recomiendo que no te separes de la Biblia, ya que la vamos a utilizar para varios versículos poderosos que tenemos en este mensaje. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Repetimos el verso. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Damos gracias al Señor por su palabra que han sido leídas y agradecemos la audiencia de cada uno de ustedes. Veamos, amados, miren, el Señor ha estado con nosotros en cada momento de nuestra vida y es aquel que nos ayuda en nuestras adversidades y es aquel que en cada momento está con nosotros para no temer de las dificultades que enfrentamos. Vemos de que podemos presenciar todas las adversidades que estamos presentando desde unos años hacia acá, con las cosas que han acontecido, pero el Señor tiene una palabra para ti y te dice: no temas, yo te ayudo. Acompáñame en este mensaje que hemos titulado Rescatados. Rescatados porque el Señor nos ha placido rescatarnos, y voy a usar la palabra de Dios, como te dije, para entrar en contexto bíblico y en desarrollo del mensaje en sí. Ubiquémonos en el libro de Daniel, en su capítulo 3, versículo 19 al 23, y estaremos dando inicio a lo que es el primer punto de este mensaje. Vemos aquí que en el libro de Daniel, en su capítulo 3, para entrar en contexto de la historia, existían lo que eran un imperio gobernado por el rey Nabucodonosor. Este hombre había llevado cautivo al pueblo de Israel hacia Babilonia, dentro de los cuales se encontraban 4 jóvenes: Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Estos jóvenes, vemos de que los últimos 3 que mencioné, Nabucodonosor le cambia el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran dioses. Esos nombres pertenecían a dioses de aquel lugar. Entonces podemos observar de que el surgimiento del cambio del nombre viene por habilidades o destrezas que ellos tenían, ya que eran muy aplicados y jóvenes con grandes talentos, el cual Nabucodonosor apreció y los puso como uno de sus funcionarios. Pero pasado un momento, vemos de que Nabucodonosor quiso hacer una estatua, quiso crear un monumento, para que cada vez que suene unos tipos de instrumentos que menciona la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, todos y cada uno los que escuchan esta sinfonía de instrumentos tenían que adorar a la imagen, tenían que postrarse delante del monumento
delante de la estatua que venía en pos de la música. Entonces, el que no adorara esa imagen tenía una consecuencia grave, una consecuencia fatal. Vemos, amados, que la consecuencia la vamos a saber más adelante. Pero como todos sabemos, el pueblo de Israel y los judíos tenían a Dios bien claro. Su adoración solamente era delante de Dios. Y no tenían que humillarse ni arrodillarse delante de una estatua X, no importa del rey que sea. Eso lo entendían bien claro estos tres jóvenes. Y no se postraban cada vez que sonaban estos instrumentos musicales para adorar aquella estatua, aquella imagen que se había enarbolado en la figura de Nabucodonosor. La consecuencia era que el que no se humillaba delante de esta imagen, de esta estatua, Nabucodonosor iba a lanzarlo a un horno preparado de fuego. Un horno de fuego no es más que un cuarto, imagínese el cuarto de su habitación, que usted en un orificio le entre leña y esté completamente prendido en llamas. Y solamente la puerta de su habitación es la única compuerta por el cual usted puede entrar a las personas para ser totalmente abrazados con las llamas de fuego. Vemos que los jóvenes no se postraron a la imagen de Nabucodonosor. Y el versículo 16 dice lo siguiente del capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué asunto tenían que responder los jóvenes? Vamos a movernos entonces un versículo atrás, el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Daniel. Dice así: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vemos que Nabucodonosor lanza un reto no solamente a los jóvenes, sino también al Dios del cielo, al Dios de cada uno de ellos. Y para ver más adelante lo que acontece, yo te invito a que leas conmigo lo que va a acontecer. Versículo 19 al 23. Dice así: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Vemos aquí que los jóvenes no adoraron a la imagen hecha por Nabucodonosor al sonar los instrumentos. Al ver esto, el rey se enojó bastante porque estaban todos los funcionarios de Nabucodonosor en aquel lugar. Entonces vemos de que él envía directamente a lanzar a los 3 jóvenes hacia el horno de fuego. Vemos de que le atan las manos, le atan los pies
y cada una de las especificaciones que relata la palabra de Dios. Así que, si por obedecer a Dios quieren atarte de las manos, atarte de los pies y de cualquier otra función que le dediques al Señor, no temas, porque Dios está contigo y puede rescatarte de aquella situación. Veamos que estos jóvenes no se inmutaron porque Nabucodonosor le iba a hacer violencia a ellos, sino que confiaron eternamente y confiadamente en su Dios. Entonces vemos que sigue diciendo el verso a la altura del versículo 22. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vemos aquí, amados, de que el Señor había rescatado a los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego ardiendo, que había preparado Nabucodonosor, aquellos que no se humillaban delante de la estatua. Ellos le dijeron a Nabucodonosor en versículos anteriores de que ellos no iban a adorar esa estatua y que no importa lo que pase, el Señor lo iba a rescatar de aquel lugar. Y si no lo hubiera rescatado tampoco, no se iban a humillar tampoco delante de esa estatua. Así que vemos que no importa la situación que tú te encuentres, el Señor es poderoso para rescatarte de aquella situación. Porque el mismo rey Nabucodonosor se sorprendió al ver a otro personaje dentro del horno de fuego que él había preparado. Y vemos de que las ataduras que ellos tenían en las diferentes partes del cuerpo fueron desmenuzadas, fueron totalmente quemadas, pero el cuerpo de ellos ni tampoco la vestidura sufrió algún daño, ni siquiera el olor tenían de eso, porque el Señor en su misericordia los rescató por serle fiel y obedecer la voz de Dios. Yo te invito a que en este momento tú reflexiones e invites al Señor en medio de tu situación, en medio de tu dificultad. Le digas al Señor que se pasee en ese lugar donde estás atravesando, en ese horno de fuego que estás pasando, que sea el Señor contigo para que te rescate, porque Él te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya. Así que, para terminar este punto y pasar al otro punto siguiente, quiero decirte lo siguiente: aún dentro de la dificultad, Dios está en medio de la adversidad. Aún dentro de la dificultad, mi Dios, tu Dios, está en medio de la adversidad. No importa lo que pase, el Señor está contigo. Así que yo quiero que tú sigas utilizando la palabra de Dios y nos movamos en este mismo libro de Daniel, pero en su capítulo 6, versículo 20 al 23. El Señor es poderoso y es maravilloso. Y vamos a ver a otra persona que mencioné al principio, y el autor del libro, el cual se llama Daniel, que el Señor también obró un rescate en él, pero de otro lugar.
parecido al horno de fuego, pero ahora es un foso lleno de leones hambrientos. Vemos, amados, que el Señor en su misericordia ha placido en que hablemos de esta historia tan hermosa y fortalecedora. Daniel era un hombre en ese momento lleno de la presencia de Dios, pero siempre desde joven había buscado la presencia de Dios y había amado los asuntos del Señor. Vemos que la demostración de cada uno de esto es que Daniel, sin importar las consecuencias ni las adversidades, siempre buscaba darle el espacio a Dios que se merece, entrar en la presencia de Dios, orar a Dios, buscar a Dios en ayuno y en oración. Siempre Daniel sobresalía en estas características. Y Dios honró la vida de Daniel poniéndolo en alta estima en los diferentes lugares donde Daniel se encontraba. Con Nabucodonosor lo puso por uno de sus funcionarios más altos, igualmente que con el rey que ahora se va a dar cita en esta historia. Se llama el rey Darío. El rey Darío es el rey que aparecerá en lo que vamos a hablar ahora. Darío viene siendo el rey de Medio y de Persia, el cual fue el imperio que dominó a Babilonia luego de la descendencia de Nabucodonosor. Sabiendo un poco de historia, entraremos entonces a que Daniel era un hombre de altas funciones en el reino de Darío. Y vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña de que los que estaban por debajo de él o iguales que él le tenían envidia a Daniel, porque Daniel era un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre que hacía las cosas que a Dios le agradaban. Así que no importa lo que estás pasando, la función donde Dios te ha llevado, el cargo que el Señor te ha dado, Dios sabe de que tú eres una persona íntegra, pero mantén tu integridad con Dios, mantén esa fiel integridad personal con Dios y Él te va a exhibir a un lugar mucho más alto. Viendo esto, estas personas le tenían envidia a Daniel y armaron un complot tan grande que entre ellos hicieron un edicto para que el rey lo firmase, el cual consistía en que todas las personas que oren y que hagan una relación a su Dios durante un mes van a ser echados en un foso de leones. Pero ¿por qué directamente atacan a la adoración a Dios? Porque Daniel era un hombre que ellos no le encontraron ningún lado negativo, ninguna adversidad encontraron en contra de Daniel. Era un hombre recto delante de Dios, era un hombre que se mantenía haciendo las cosas bien delante del Señor. Y por más que ellos le buscaron lo negativo que hacía Daniel, por más que ellos le buscaron alguna forma que hacía Daniel, ellos no la encontraron. Daniel no era corrupto, Daniel no era ladrón, Daniel no usaba los fondos del gobierno al cual pertenecía para sus gustos propios. Daniel no hacía ninguna de las cosas que pueden tachar a una persona o pueden denigrar a una persona moralmente. Daniel era un hombre de Dios. Así vemos de que tenemos que ser como Daniel, íntegros en lo que hacemos, íntegros en lo que hacemos en todas nuestras circunstancias. Demostremos, como Daniel demostró, nuestra integridad con Dios. Vemos también que lo único que Daniel tenía era que sabía buscar de Dios, que oraba a Dios. Daniel oraba 3 veces al día al Señor. Y vemos por la palabra de Dios de que Daniel abría las compuertas, abría las ventanas de su casa y se ponía en dirección hacia Israel. Y oraba a Dios Daniel, sin importar
las adversidades, sin importar que habían firmado un edicto en contra de él, Daniel oraba a Dios, Daniel buscaba al Señor. Vemos en ese momento de que los que le tenían envidia a Daniel se dieron cuenta de esto y por eso procedieron a crear ese edicto para que el rey lo selle con el anillo. Luego de eso, Daniel, sin importar lo que había en contra de él, siguió humillado delante de Dios, buscando el rostro de su Padre, buscando el rostro de Dios, día a día. 3 veces en el día Daniel oraba al Señor. Y en una de esas ocasiones ellos encontraron a Daniel orando, invalidando el edicto que había promulgado el rey. Y con el dolor de su alma el rey tuvo que lanzar a Daniel al foso de los leones, siendo engañados por los funcionarios que estaban por debajo de Daniel para que le hiciese tan mal a Daniel. Entonces el foso de leones era como un sótano, el cual tenía una compuerta encima, y encima de esa compuerta, después de haber arrojado a Daniel hacia allí, le pusieron una piedra donde todos los príncipes y el mismo rey sellaron con el dedo, dando así a entender de que ya el juicio fue decretado. El rey, dice la palabra de Dios, que se sintió muy mal por eso. Inclusive dice la Biblia que ayunó y no se escuchó cántico ni instrumentos en la habitación del rey, porque el rey estaba triste a causa de lo que había pasado con Daniel. Luego vemos claramente lo siguiente, lo que pasa en el versículo 20 del libro de Daniel, del capítulo 6. Veamos. Dice así: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey Darío había hablado a Daniel en ese momento, ya que, como había explicado, estaba muy preocupado. Así que muy temprano de mañana él salió a buscar claramente a ver si había vida en Daniel, una esperanza a ver si Daniel estaba vivo, si esos leones no se habían devorado a los huesos de Daniel. Y sorpresa, vemos en el versículo 21 que dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se demostró la inocencia de Daniel, la integridad delante de Dios que tenía Daniel, el cual se ejecutó en una inocencia, en un rescate, el cual envió Dios a su ángel para cerrar la boca de los leones. Yo no sé qué león es que quiere comerte, no sé qué león es que quiere devorarte, pero el Señor ha enviado su ángel en varias ocasiones para librarte de la boca de lo feroz de ese león. El Señor ha obrado de gran manera sobre tu vida, ha obrado de gran manera sobre ti y te ha rescatado en diferentes ocasiones para que Dios sea llevándose la gloria y la honra de lo que Él ha hecho por ti. Así que Dios rescató a Daniel de aquel lugar, y vemos de que lo que tuvieron envidia de él y le tendieron esa trampa a Daniel, ellos fueron lanzados al foso de los leones con todo y su familia. Y dice la palabra de Dios que al ellos ser echados en el foso, no habían llegado bien al fondo del foso, ya los leones lo habían devorado a cada uno de ellos. Para que usted vea cuán justo es nuestro Dios, pero sobre todo admire la integridad que tenía Daniel. Luego vemos de que
el Señor ha exhibido claramente su justicia con cada uno de nosotros. Es tan así que hay momentos en nuestra vida donde tenemos que enfrentar adversidades y Dios hace que aquellas personas o aquella dificultad que parece que a nosotros nos está afectando, el Señor la vuelve una situación de bendición para nuestra vida. No importa la situación que estés atravesando, no importa la dificultad que tú te encuentres, recuerda, el Señor es poderoso para rescatarte y salvarte. Tu identidad debe salir en medio de estos tiempos, de estas adversidades, de estas pruebas. Aunque el tiempo esté tan terrible y malo, que tu vida con Dios se mantenga intacta. Que la vida espiritual, que tu devocional personal aumente en medio de esta crisis que estamos viviendo. Para concluir, vamos a entrar en el último punto de este mensaje. Y yo quiero que tú te ubiques conmigo en la carta de Tito, en su capítulo 3 y su versículo 5. Poderoso sea el nombre de Jesús. Claramente vamos a hablar de un rescate que se hace posible cuando nosotros nos humillamos delante de aquel que nos dio la oportunidad de estar aquí en este momento, de estar aquí en esta sintonía especial, de que tú estés allí viéndome, de que este mundo llegue hasta este tiempo. Aquel que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, aquel que todo principado y potestad tiene que reconocer de que está por encima de todo y por todos. Del que te hablo, amados, es de aquel que voy a hablar ahora en el versículo 5 del capítulo 3 de Tito, que dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amados, nosotros fuimos salvados no por obra que nosotros hubiéramos hecho, sino porque nos encontrábamos atados, encerrados, nos encontramos sumergidos en el lodo cenagoso, y el Señor le plació salvarnos y rescatarnos de aquella situación. Yo me encontraba en una situación terrible, al igual que tú que eres cristiano ahora, que te encontrabas en una situación deplorable, y el Señor te rescató y te dio vida en abundancia y te puso un nombre diferente y te puso en una posición diferente y te limpió. Y anteriormente te decían algo y ahora te dicen varón, te dicen sierva, porque el rescate del Señor, el rescate de Dios llega a tiempo y al tiempo perfecto de Él. Aleluya. Jesucristo es el Salvador del mundo. No solamente rescató a Pedro, a Juan, a Mateo, a todos los discípulos que con Él estaban, sino que me rescató a mí y te rescató a ti. En una ocasión habían prohibido a los discípulos hablar de Jesús, y el Señor claramente había enseñado a los discípulos a hablarle su nombre. Le dio un mandato: que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y la decisión de ellos fue que es mejor obedecer a Dios que antes a los hombres. Así que en este tiempo que tenemos, no importa la enfermedad que tengas, o no importa la enfermedad como se llame, el Señor allí en ese lugar donde tú te encuentras puede obrar en ti un rescate en esa dificultad.
En esa enfermedad Dios puede obrar un rescate en tu vida. Donde te encuentres viendo este video, el Señor puede rescatarte en esa situación si solamente lo crees. Porque Él vino aquí a salvar lo que se había perdido. Aleluya. El Señor es poderoso y es grande. Y no quiero terminar este mensaje sin antes decirte que primero tienes que invitar a Dios en todos los problemas que tú puedes atravesar en tu vida. En este coronavirus, en cualquier enfermedad que tengas, en cualquier circunstancia, invita a Dios a esa situación y el Señor se va a glorificar, así como se glorificó en aquel horno de fuego. También que tu vida sea íntegra delante de Dios, que tengas una vida íntegra, que tengas una vida devocional completa, que tengas una intimidad con Dios de manera poderosa, así como Daniel la tenía. Y no importa la dificultad, el Señor va a obrar en ti el rescate a la situación que se te presente. El Señor va a obrar el rescate a la situación que se te presente. Aleluya. Entonces, luego de esto, reconoce de que fuiste rescatado y de que puedes ser rescatado una vez más por aquel que hizo el rescate más grande en esta tierra, y fue nuestro Señor Jesucristo. A ti, amado amigo que me escucha en este momento, quiero decirte que aquí hay un rescatador. Hay una persona que puede hacer el rescate para tu vida. Una persona que te puede rescatar. Una persona que es experto en salvar y se llama Jesucristo. Yo te invito a que tú entres al camino del Señor, y si tú quieres venir y entrar a su camino, ponte en contacto directamente en esos comentarios y di: yo quiero aceptar al Señor. Y las personas indicadas para eso van a proceder en cómo o qué tienes que hacer para ser salvo. Así que hay algo precioso que Dios quiere rescatar, y es tu alma, amigo. Dios no solo puede salvarte del COVID-19 o del coronavirus, sino también que te puede salvar del infierno, de una vida atormentada. Solamente Él quiere rescatarte, porque todos fuimos condenados, todos nosotros, todos. Pero el Señor en su misericordia vino a rescatarnos. El rescate por nosotros era un pago que alguien tenía que dar a cambio de nuestra salvación. Nosotros nunca podíamos pagarle a Dios ni con todo el dinero que nos da este mundo. Teníamos una deuda tan grande que nadie podía pagar por esa deuda. Pero hubo uno que dijo: sí, yo lo pagaré, pero a precio de sangre por cada uno de ellos. Y el Señor pagó esa deuda, y aceptándolo a Él, a Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador, estamos exentos de esa deuda tan grande que teníamos con Dios. Así que fuimos rescatados, fuimos salvados por la mano poderosa de Dios, que nos dice: no temas, yo te ayudo. Y para terminar, te diré lo siguiente: aunque tu dificultad sea grande, aunque el horno donde estés tenga demasiadas llamas de fuego, aunque los leones estén tan hambrientos para comerte, recuerda, Jesucristo vino a rescatarte y a decirte: no temas, yo te ayudo. Dios te bendiga y Cristo te ama. Ahora, en este momento, yo quiero hacer una oración por ti, para que sea el Señor obrando a favor de tu vida. Si tú no te has entregado al Señor, quiero orar también por las personas que se encuentran enfermas, ya sea de coronavirus o de otra enfermedad.
Y también quiero darle gracias al Señor por este mensaje de esta ocasión. Ora conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra. Te damos el enaltecimiento, Señor. Te damos las gracias, Jesús, porque tú nos has permitido estar aquí delante de tu presencia. Gracias por este mensaje que tú nos has permitido exhortar, Padre, porque no fueron mis palabras. Fue la palabra que tú quisiste que desarrollemos, Señor, para que cada persona sea impactada por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu rescate, Señor. Que no importa, Señor, la enfermedad que está pasando, no importa si tienen o no el coronavirus, Señor. Que tu rescate sea próximo a ellos, Señor. Que tú seas ahora tocando a cada persona, Jehová, que no conoce de tu nombre, Señor, que está entre un lugar u otro para aceptarte, Señor. Que tú seas, Señor, obrando ese convencimiento en ellos, Señor, para que ellos puedan escribir y decir: yo quiero a Jesús, yo quiero el rescate del Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.